fue brutalmente desterrada del santuario de su propio hogar, arrastrando a sus 6 hijos hambrientos, obligada a marchar bajo el azote de la lluvia y el barro traicionero, hasta que un tren, abandonado a su suerte en la inmensidad del desierto, se convirtió en el último bastión que les quedaba. ¿Se imaginan la agonía de una madre viuda, obligada a subir a un vagón oxidado, inmersa en la oscuridad y los escombros, sin comida, sin una gota de agua y con un bebé ardiendo de fiebre, luchando solo por mantener viva la llama de la vida de sus hijos una noche más? Sobrevivir a semejante calvario parece imposible, pero esta historia es real y alteró el destino de esa familia de una manera que jamás imaginaron. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque el final de esta crónica te sorprenderá de una manera inimaginable. Lo que esa viuda descubrió en las entrañas de ese tren lo redefinió todo para siempre. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad siguen esta historia? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas narraciones conmovedoras. El diluvio azotó con una furia inusitada aquella fatídica tarde de mayo de 1903, castigando no las fértiles tierras de San Miguel, sino las áridas orillas del desierto de Chihuahua, donde pequeños pueblos mineros se aferraban a la tierra reseca como parásitos tercos. Aquella agua no era una bendición del cielo, era un castigo divino que transformaba el polvo en un lodo espeso, una sustancia viscosa que atrapaba todo lo que tocaba. Elena Santos, recién viuda a los 32 años, sintió la frialdad de aquel lodo filtrarse en las desgastadas suelas de sus zapatos, mientras sus 6 hijos se acurrucaban tras ella, buscando un refugio que ya se había desvanecido. Apenas había pasado un mes desde que Mateo, su amado esposo, había sido tragado por las entrañas de la mina. No había cuerpo que llorar, solo el triste silencio de la campana de la mina, que había dejado de sonar, y un vacío en el pecho de Elena que amenazaba con consumirla por completo. La verdadera muerte, sin embargo, no llegó con el colapso geológico, sino a caballo. Don Damián, cuñado de Elena y hermano de sangre de Mateo, un hombre cuyo corazón parecía forjado con el mismo metal oscuro extraído de las profundidades, ni siquiera esperó a que terminara la novena. Apareció en la puerta de la humilde casa de adobe, erigida por las manos callosas de Mateo, escoltado por 2 hombres armados. Elena pronunció con voz monótona, sin rastro de luto: esta casa está en terrenos de la empresa y Mateo murió en deuda conmigo. Tienes hasta el atardecer para retirar tus pertenencias. Ella intentó implorar, no por ella misma, sino por los niños, por la sagrada memoria de su hermano. Damián, sin embargo, la miró fijamente, como si ya fuera un espectro invisible. La expulsión se llevó a cabo con una crueldad metódica y gélida. Sus secuaces, desprovistos de emoción, arrojaron sus escasas pertenencias al camino embarrado, la estera donde descansaban los ancianos, la olla de barro aún quemada por el fuego matutino, la pequeña efigie de la Virgen de Guadalupe, reliquia materna. Cada objeto arrojado al lodo constituía una profanación de la memoria. Los niños no lloraron. Observaron con ese silencio aterrador de quienes comprenden la injusticia incluso antes de poseer el vocabulario para nombrarla. Mateo Filho, a sus 12 años, apretó los puños, pero Elena le puso la mano en el hombro. La violencia solo traería más desgracia. Cuando la puerta de su casa se cerró de golpe con un sonido sordo y definitivo, Elena comprendió la profundidad de su soledad. Empezaron a caminar sin rumbo. La lluvia arreció, transformándose en una tormenta eléctrica que atravesaba el paisaje desolado con destellos violáceos. Elena llevaba a la pequeña Lucía, de tan solo 1 año, envuelta en su chal, mientras los otros 5, Mateo, Juan, Rosa, Pedro y Ana, entrelazaban sus manos, formando una frágil cadena contra el viento. El barro se les pegaba a los pies, convirtiendo cada paso en un esfuerzo hercúleo. El pueblo,
encogido bajo el yugo de Damián, cerraba sus ventanas con llave. Nadie les ofrecía refugio. Eran parias, borrados del mundo de los vivos por la simple firma de un hombre que había olvidado la sangre que compartían. Vagaron durante 2 días interminables. La tormenta cesó, dando paso a un sol brutal que cocía la arcilla y levantaba un vapor denso y sofocante del suelo. Las últimas tortillas que Elena había logrado salvar desaparecieron la primera noche. El hambre dejó de ser una sensación y se convirtió en un dolor físico, una bestia que le roía las entrañas. Lucía empezó a arder de fiebre. Su débil grito era un sonido más aterrador que cualquier trueno. Elena tenía los pies en carne viva, pero persistió, impulsada por el instinto primario de mantener a sus hijos en movimiento. Sabía que si se detenían, si se sentaban a esperar ayuda bajo una mezquita destartalada, sería el fin. Perecerían allí, bajo ese cielo indiferente. Fue Mateo Filho quien lo vio primero. Al anochecer del segundo día, cuando la esperanza no era más que cenizas frías, señaló al horizonte. «Mamá, mira». Al principio, Elena pensó que era una formación rocosa, un espejismo conjurado por el calor y el delirio, pero al acercarse, las formas se hicieron más claras. Era un cementerio de hierro, 3 vagones de tren y una locomotora descarrilada, hundidos en el lodo seco de lo que una vez fue un arroyo. Estaban varados en medio de la nada, un monumento al progreso fallido, olvidados por la revolución o alguna compañía ferroviaria en quiebra. La naturaleza los reclamó. El óxido cubrió el metal como una enfermedad carmesí. Los niños mayores se detuvieron, aterrorizados. El tren parecía una bestia muerta, colosal y siniestra. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, produciendo un gemido sordo y lamento. Era un lugar de fracaso, el fin del camino. Pero Elena, en su desesperación absoluta, vislumbró algo que los demás no habían visto. Vio paredes de acero, vio un techo que no era el cielo abierto, vio una fortaleza contra los coyotes y el frío cortante de la noche. «Vamos», dijo con la voz ronca por la sed, «es mejor que nada». Se acercó a la carreta que parecía menos dañada, la que aún se mantenía en pie sobre sus ruedas inertes. Empujó la puerta corrediza de metal. El chirrido del hierro oxidado contra el hierro oxidado era ensordecedor, como un grito de protesta al despertar de su largo letargo. El interior estaba sumido en la oscuridad y olía a décadas de abandono, a metal frío, a excrementos de roedores y a polvo antiguo. El suelo estaba cubierto de escombros y hojas secas que se habían filtrado por las ventanas rotas. Era un ataúd, pero para Elena, en ese momento, era un palacio. «Entren», ordenó con dulzura a los niños que dudaban en la puerta. «Aquí estaremos a salvo esta noche». Se acomodaron en el rincón menos expuesto. Elena usó los restos de una lona podrida para despejar un espacio en el suelo metálico. Acurrucó a los 6 niños para compartir el calor, con Lucía apretada contra su pecho, sintiendo la fiebre vibrar contra su piel. Afuera, la noche del desierto descendía como un manto de plomo. El verdadero terror comenzó cuando el sol desapareció por completo. El vagón no era un refugio silencioso, estaba vivo. El metal que se enfriaba rápidamente crujió, gimió y cacareó como si los huesos de la bestia muerta se asentaran. Y entonces llegaron los otros sonidos. El silbido del viento no era un susurro, era un lamento agudo que se filtraba por cada grieta, amplificado por el casco de hierro. Sonaba como las voces de los fantasmas de quienes habían viajado en ese tren. Y peor aún, los coyotes los oyeron antes de verlos. Un aullido cercano, luego otro. Pronto, un círculo de brillantes ojos amarillos los rodeó, reflejando la pálida luz de la luna a través de las ventanas rotas. Percibieron la miseria, la fiebre de la niña, la desesperación. Elena se sentó de espaldas a sus hijos, enfrentándose a la oscuridad, con solo el peso de su cuerpo, rezando para que el acero bastara para mantener a raya a la muerte. El amanecer no llegó como un alivio, sino como una revelación brutal. La luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas y los agujeros de bala en el techo de metal exponían la verdadera miseria del lugar. El suelo estaba cubierto de óxido que se desmoronaba al tacto, excrementos secos y restos de nidos de pájaro. El frío no se había ido con la noche.
El metal de la carreta parecía drenar el calor de sus cuerpos, preservando la escarcha del desierto. Los coyotes se habían retirado, pero su presencia flotaba en el aire, una amenaza latente. Los niños despertaron lentamente, sus movimientos ralentizados no por el sueño, sino por el hambre que los había roído por dentro durante 3 días. El hambre se había transformado. Ya no era una molestia estomacal, era un animal vivo, otra presencia en la carreta que los observaba pacientemente. Se había instalado en Mino los ojos hundidos de sus hijos, en la palidez cerosa de su piel, en la debilidad de sus llantos, que ahora eran solo gemidos agudos. Elena se sintió culpable. Un peso de plomo en el pecho le decía que les había ofrecido un ataúd de hierro. Cada vez que Mateo Jr. la miraba con esa seriedad de hombre, forzado por la tragedia, ella tenía que apartar la mirada, avergonzada de su fracaso. Le había fallado a Mateo Sr., pero peor aún, les estaba fallando a ellos. La fiebre de Lucía había empeorado durante la noche. La niña ya no lloraba, gemía débilmente. Su cuerpo se convulsionaba con escalofríos bajo el chal húmedo. La piel le ardía. Elena mojó un trapo con la escasa agua de lluvia que había recogido en una lata oxidada y se humedeció los labios agrietados. Pero fue inútil. El agua estaba turbia y sabía a óxido. La niña necesitaba comida, calor, medicinas, y Elena no tenía nada. Sentía la vida de su hija escurriéndose entre sus dedos, tan intangible como el viento que silbaba afuera, y esta impotencia era una forma de locura que comenzaba a apoderarse de su mente. Afuera, el mundo era un horno. El sol del desierto caía a plomo sobre el techo de metal, convirtiendo el interior en un infierno sofocante durante el día, solo para prometer una tumba gélida por la noche. Elena observaba a sus hijos acurrucados contra la pared metálica, buscando una sombra inexistente. Rosa y Ana habían dejado de hablar. Simplemente se sentaron y miraron fijamente un punto en el suelo oxidado. Pedro, el más inquieto, intentó explorar el vagón contiguo, pero retrocedió de inmediato, asustado por una serpiente de cascabel que se había apoderado del lugar. Estaban atrapados. El tren era una isla de metal en un mar de muerte. Fue la desesperación pura lo que la impulsó a moverse. No podía quedarse sentada viéndolos morir. Si el hambre no los mataba, lo haría la fiebre de Lucía o el frío de la noche siguiente. Tenía que hacer algo. Lo que fuera. Recordó el viento gélido de la noche anterior, cómo entró por un gran agujero en la pared de la carreta, un panel que parecía haberse desprendido. Tenía que taparlo. No tenía madera ni mantas, pero quizás, si pudiera arrancar otro panel desde dentro, podría bloquear la corriente. Era una tarea inútil, pero le dio un propósito, una razón para no rendirse. Se acercó a la pared interior de la carreta, revestida con paneles metálicos más delgados, pintados de un color que antes había sido verde, ahora descascarillado y corroído por el óxido. Golpeó uno con el puño. El sonido sordo resonó en el silencio. Era firme. Golpeó otro. Buscó uno que pareciera suelto, que pudiera arrancar con las manos. Encontró uno cerca del suelo, parcialmente oculto por los escombros. Se agachó, hundió los dedos doloridos en la grieta y tiró con todas sus fuerzas, usando el peso de su cuerpo. El metal crujió, pero no cedió. Elena gruñó. La frustración y el hambre se transformaron en una rabia sorda. Tiró de nuevo, golpeando el borde con una piedra. El metal se dobló ligeramente, pero la estructura permaneció firme. Fue entonces, al golpear cerca de la junta, que sintió algo diferente. No era la solidez de la pared principal, sonaba a hueco. Dejó caer la piedra y presionó. El panel no estaba soldado. Parecía moverse. Era un compartimento falso, diseñado para parecer parte de la pared, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Una nueva energía nacida de la curiosidad y una terrible esperanza usó todas sus fuerzas para forzar. Celsius. Panel cedió con un agudo chirrido metálico, revelando un oscuro y profundo hueco en la estructura del carro. No era madera podrida, era un diseño intencional. Buscó en la oscuridad, esperando sentir un nido de ratas o el cuerpo frío de una serpiente. En cambio,
sus dedos tocaron algo aún más frío, más duro, la esquina de una caja de metal. Tiró de ella. Era pesada, increíblemente pesada para su tamaño. La arrastró hacia la luz, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Era una caja fuerte, pequeña, negra, con bordes de latón reforzado y un candado circular en el centro. El corazón de Elena se hundió tan rápido como había subido. Era un tesoro sin duda, pero inútil. Estaba cerrado, sellado, una cruel burla del destino. Contenía la cura para su hambre, pero no la clave. Sus hijos seguían muriendo de hambre, y ahora ella sostenía una impenetrable roca de hierro. Desesperada, volvió a meter la mano en el falso compartimento, buscando una llave, cualquier cosa. Sus dedos rozaron algo más. Al principio, pensó que eran más escombros, pero al sacarlo vio lo que era. No era la llave, pero era algo casi igual de valioso en ese momento. Una pequeña caja de herramientas de madera, podrida por la humedad, pero cuyo contenido estaba protegido por una envoltura de cuero engrasado. Dentro, oxidado pero funcional, había un pequeño martillo, un juego de cinceles y una palanca, y junto a él un objeto extraño, un pesado ocular de latón manchado de verde por el tiempo. Elena sopesó los objetos en sus manos temblorosas. Era una broma cruel. ¿De qué servía un ocular para ver más de cerca el desierto que los estaba matando? ¿Y de qué servía un martillo contra una caja fuerte sellada? Era una esperanza frustrante. La ironía era tan densa como el aire viciado del vagón del tren. Pero entonces un sonido interrumpió su desesperación. El gemido de Lucía ya no era un llanto, era algo peor, una respiración corta y febril, un hilo de vida tan fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. Ese sonido atravesó la parálisis de Elena como una navaja. Agarró el martillo y el cincel. Eran pesados, reales. El óxido cubría el metal, pero la madera de los mangos se sentía sólida contra sus palmas agrietadas. Se arrodilló ante la caja fuerte, colocándola sobre una viga metálica en el suelo para que sirviera de yunque. No sabía nada de cerraduras, pero conocía la desesperación. Sabía que al otro lado de ese acero podría estar la vida de Lucía, el pan para Mateo y Juan. Colocó la punta del cincel en la pequeña ranura, donde la puerta de la caja se unía al marco. El primer golpe fue torpe. El martillo golpeó el cincel, y el sonido, un sonido metálico agudo, resonó con una violencia inesperada. Los niños mayores levantaron la cabeza. Vieron a su madre, con el rostro tenso, manchado de sudor y lágrimas secas, atacando la caja de hierro. No entendían qué hacía, pero el sonido era una forma de acción, una ruptura en la monotonía de la muerte. Elena volvió a golpear, esta vez con más fuerza, alineando el hombro y poniendo todo el peso de su cuerpo en el impacto. El trabajo fue brutalmente lento. El metal de la caja fuerte era acero grueso y endurecido. Cada golpe requería una fuerza que apenas poseía, extraída de sus reservas más profundas, alimentada por la imagen de Lucía. El sonido llenó la carreta, convirtiéndose en la banda sonora de su agonía. Chin, chin, chin. Era un ritmo desesperado, la única plegaria que le quedaba. Cada golpe era un grito silencioso. Déjame entrar. Pasaron las horas. El sol se movía por el cielo marcando el tiempo. El interior de la carreta se convirtió en un horno. El sudor corría por la cara de Elena, mezclándose con el polvo, goteando sobre el metal caliente. Sus manos pronto se llenaron de ampollas que reventaron, y la sangre comenzó a manchar el mango del martillo, haciéndolo resbaladizo, pero no se detuvo. El dolor en sus manos era un ancla que la mantenía cuerda. El chin, chin, se volvió hipnótico. Fue una batalla de paciencia. Elena, frágil y hambrienta, contra un objeto diseñado para resistir explosivos. Se concentró en la pequeña abolladura que comenzaba a formarse en el acero. Con cada golpe, atacaba no solo la caja fuerte, sino también a Damián, la mina, el pueblo, el destino. La fiebre de Lucía empeoró. Sus gemidos eran casi imperceptibles bajo el estruendo metálico. Elena lloraba a gritos mientras golpeaba, lágrimas de rabia y agotamiento silbando sobre el metal caliente. «Abre», susurró. La abolladura era ahora una grieta. Estaba cerca, y entonces oyó un ruido afuera. No era el viento ni los coyotes, eran caballos.
Un galope rápido y decidido. Su corazón se detuvo. El martillo quedó suspendido en el aire. El repentino silencio fue ensordecedor, roto solo por el relincho de un caballo y una voz profunda y arrogante. Sabía que te encontraría aquí, desgraciada. Dicen que la viuda loca vive en el tren muerto. Damián había llegado y no estaba solo. Lo flanqueaban los mismos dos hombres. Sus ojos no buscaban a Elena, buscaban el tren. Damián desmontó con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus ojos, brillantes de codicia, recorrieron el vagón. No había venido por ella, había venido por la leyenda. La leyenda local decía que el vagón de nómina, que transportaba la fortuna de un jefe minero, nunca llegó a su destino. Había desaparecido y Damián había pasado años buscándolo. Ahora, al ver a Elena arrodillada con herramientas ante una caja fuerte, supo que la leyenda era cierta. ¿Qué encontraste, Elena?, preguntó con una voz falsamente suave. No era una pregunta, era una orden. Sus hombres bloquearon la salida. Damián vio la caja fuerte y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Así que era verdad. Y tú, una mujer sencilla, creíste que podías tenerla. Se acercó. Quítate del camino, Elena. Esto me pertenece. Elena levantó la vista. El sudor se le pegaba al pelo y sus ojos, hundidos por el hambre, ardían con una nueva luz. El miedo seguía ahí, pero estaba cubierto por algo más duro, forjado en las últimas horas de golpes contra el acero. La mujer que Damián enfrentó ya no era la viuda sumisa. Esta mujer había saboreado las profundidades de la desesperación y luchado con sus propias manos contra el hierro. «No», dijo. Su voz era baja, ronca, pero vibraba con la resonancia del metal. Damián soltó una risa seca. Sacó su revólver con calma. «Elena, no me hagas perder el tiempo. Dame la caja y vete, o quédate y muere con tus mocosos». «Lo que hay aquí», dijo Elena, poniéndose de pie y colocándose entre Damián y la caja fuerte, «es de mis hijos». Sostenía el martillo en la mano derecha, con los nudillos blancos y ensangrentados. No era un arma contra un revólver, era una declaración. Damián perdió la paciencia. «Te lo advertí». Levantó el revólver apuntando no a Elena, sino a la figura envuelta en una manta donde Lucía gemía. «Sal, o la mataré primero». Un terror paralizante se apoderó de Elena. Estaba a punto de rendirse cuando un nuevo sonido cortó el aire, un gruñido gutural y apagado, proveniente de las entrañas de la tierra, justo debajo de ellos. Damián se congeló. Bajo la carreta, en el espacio oscuro entre las ruedas, algo se movía. Los niños habían estado cavando allí, buscando frescor, creando un túnel, y en ese túnel no estaban solos. De la oscuridad emergió una figura. No era un animal. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, un fantasma cubierto de harapos y décadas de suciedad. Sus ojos eran lo más aterrador, brillantes, febriles, vivos con una locura lúcida. Era el guardián del tren, un ex revolucionario tal vez, que se había fusionado con el cementerio de hierro. Los niños le habían dado raíces y agua. Para ellos era solo otra criatura hambrienta. Al oír la amenaza, el anciano salió a defender a los únicos seres que le habían mostrado bondad. Se levantó, blandiendo un cuchillo oxidado, y se abalanzó sobre Damián como un animal. Damián, sorprendido, se giró y disparó instintivamente. El chasquido del revólver dentro de la carreta fue ensordecedor. El anciano se detuvo, miró la marca roja en su pecho y cayó. Pero el disparo, esa explosión de violencia, obró un milagro. La vibración, recorriendo el suelo metálico, impactó en la caja fuerte. Fue la última sacudida necesaria. La cerradura, debilitada por horas de golpes, cedió. La pesada puerta de acero se abrió con un lento crujido, como un último suspiro. Damián, triunfante, se giró para tomar su premio, pero se detuvo. Elena estaba allí de pie, con la caja fuerte abierta ante ella, pero estaba vacía de lo que él esperaba. No había oro. El rostro de Damián pasó del triunfo a la confusión. ¿Dónde está la fortuna? Elena recogió lo que había encontrado. Eran papeles, una gruesa pila de documentos envueltos en cuero. ¿Papeles?, espetó Damián. ¿Maté a un hombre por papeles? ¿Dónde está el oro, bruja? Se abalanzó sobre ella, apuntándole el arma al pecho. Pero Elena miró los documentos. Vio los sellos de lacre rojo, las firmas elaboradas, los sellos oficiales. Eran escrituras, y en la parte superior
Leyó: título de propiedad, finca San Mateo y terrenos aledaños. Era la tierra que Damián reclamaba como suya. Vio la clara transferencia a Mateo Santos, su esposo. La mentira la golpeó. Damián la había expulsado no por deudas, sino para robar la herencia, creyendo que la prueba se había perdido en esa carreta. Damián intentó arrebatarle los papeles, pero al reconocer el sello del notario, el terror reemplazó a la ira. Su farsa se había derrumbado. Elena levantó los papeles como un escudo. Esta tierra, dijo, con su voz resonando en el metal, es mía. La casa, el pozo, la mina, les pertenece. Señaló a sus hijos. Damián estaba acorralado. Sus hombres vieron los papeles y el miedo en el rostro de su jefa. Matarla ahora, delante de testigos y con pruebas legales en la mano, sería un suicidio. Lentamente, Damián bajó el arma. Derrotado, dio media vuelta y se marchó, apartando a sus hombres. El silencio que cayó sobre la carreta era denso. Elena había ganado la batalla, pero la guerra continuaba. Lucía seguía ardiendo de fiebre. Elena examinó el resto de la caja fuerte. Había más: bonos del Banco de Chihuahua, acciones de la mina Águila Dorada. Era una fortuna líquida, pero inútil en el desierto. Fue entonces cuando su mano tocó la ventana de latón. Subió al techo de la carreta y oteó el horizonte. Vio la granja de Damián y a lo lejos el humo negro de una locomotora en la vía principal. Y más cerca un pequeño rebaño de yacas y un corral de cabras. Nació un plan. Envió a Mateo con la única moneda de oro que encontró suelta en la caja fuerte. Regresó con la esposa del cabrero, una curandera. La anciana trató a Lucía con hierbas y, al amanecer, la fiebre había bajado. Como pago, la anciana aceptó solo el pequeño martillo. Con su hija a salvo, Elena se concentró en la supervivencia a largo plazo y en la derrota definitiva de Damián. Sabía que él regresaría para destruir la evidencia. Organizó la limpieza del vagón y encontró granos en conserva en otro vagón. La vida en el tren se transformó de ataúd a fortaleza. Con la ayuda del cabrero, que sabía escribir, redactaron una carta al Banco de Chihuahua, adjuntando los certificados de acciones. Mateo fue enviado de nuevo, esta vez a la línea principal, para entregar la carta a un conductor de tren con la última moneda de oro. La espera fue agonizante. Al cuarto día, Damián regresó, no discretamente, sino furioso y con una antorcha. El banco le había congelado los bienes. «¡Voy a quemar este nido de ratas!», gritó. Elena ordenó a sus hijos que huyeran por el túnel. Se quedó sola frente a la locomotora. Damián arrojó la antorcha. El fuego prendió al instante en la vegetación seca amontonada. «¿Dónde están los papeles?», rugió. «No están aquí», respondió Elena con una calma gélida. Antes de que pudiera golpearla, el silbato de un tren cortó el aire. De la vía principal no solo venía un tren descarrilado con sus niños y la pareja de ancianos, sino detrás el tren expreso que se detenía fuera de ruta. El director del banco, flanqueado por agentes federales, desembarcó. Damián, viéndose perdido, intentó un último acto de locura, alzando su arma contra el banquero. Elena, reaccionando instintivamente, le echó un puñado de tierra a los ojos. El campesino no dudó. Un solo disparo derribó a Damián. La batalla había terminado. El banquero, conmocionado por la carreta en 1900 en llamas, temió por sus acciones. «Están a salvo», dijo Elena, entregándole las escrituras de propiedad. El techo de la carreta se derrumbó en un espectáculo de chispas, un funeral por su sufrimiento. «Señora Santos», dijo el banquero con reverencia, «vamos a su finca». Elena regresó no como viuda, sino como matriarca. Nunca durmió en la cama de Damián. Prefirió el suelo con sus hijos la primera noche. Reabrió la mina en condiciones justas, en honor a Mateo. El vagón fue rodeado y preservado como monumento, con una cruz en honor al viejo revolucionario. Años después, doña Elena se sentó en su porche, escuchando pasar el tren, sabiendo que la vida florece cuando uno tiene el coraje de golpear el acero de su propia prisión hasta que cede. Y tú has encontrado la llave de tu libertad en el lugar más